Ya Está niñas, metido. esta guía, esta es la segunda clase de la guía número 13. Esta guía es una guía de resumen a lo que respecta a funciones. Nosotros en la clase pasada vimos principalmente el concepto de función, que es la función y los componentes de la función. Vimos también los conceptos de variable dependiente, variable independiente. También vimos un tipo de función en particular que es la función afín. Y esa función afín también tiene como amiga a la función lineal y a la función constante, que es un tipo de función en particular que se usa bastante en la vida cotidiana. Y también dimos ejemplos de la función lineal, ejemplos de la función afín y ejemplos de la función constante. Expliqué un poco lo que es función cuadrática, aunque en este caso me tiré más por la ecuación. Pero ahora lo que me sirve más y lo que voy a explicar en la clase de hoy, no voy a ser tan extenso como la clase anterior. Les voy a explicar el concepto de función y reexplicar el concepto de función y explicar qué es el dominio y el recorrido de una función. Eso les voy a explicar el día de hoy. Entonces, vamos a leer un poco lo que dice ahí. Dice, la función es una fórmula matemática que relaciona dos, o en realidad no es una, es dos. Es una o más incógnitas, valores o magnitudes. Es decir, una variable depende de la otra. Es lo que dijimos en la clase anterior. La ¿Y esta? variable dependiente se llama dependiente porque depende de algo. ¿Y de qué depende? De la variable independiente. Es que si nosotros, por ejemplo, obtenemos un resultado Y, la Y depende de los valores que tiene la X. Prácticamente eso estamos haciendo nosotros. Y vamos a hacer un ejemplo bien sencillo para explicar el concepto de función y seguir con la materia de hoy. Voy a inventar una fórmula bien sencilla, bien sencilla, y yo les voy a decir que tengo la función o f de x, que es igual a y, tengo la función 3x o 3 por x. Si yo te pregunto, Giseidi, dame un valor cualquiera para el x, el que sea. Invento un 5. 5. Giseidi quiso que x fuera 5. Ahora yo voy a evaluar la función, pero en 5. Esto es igual a 3 por 5, ¿no? ¿Cuánto da 3 por 5? 15. 15. Y aquí tengo la variable dependiente e independiente. La variable independiente es la que inventó Giseidi, vale 5. Y este 15 es dependiente del 5 del principio. Ahora, como es función, esto se escribe o se puede representar en el plano cartesiano. Esto se representa con el punto 5,15. Y eso lo podemos representar en el plano cartesiano como varias veces lo han visto ustedes en su año de enseñanza media. Otro ejemplo. Valentina, dame un número cualquiera, el que sea, 7. el 7. Voy a evaluar la función en 7 por mientras que entra su compañera. Dijo Valentina que la variable independiente vale 7 y la reemplazo acá. 3 por 7.
Y eso me da 20. ¿Cuánto es 3 por 7? 21. 21. 21. Yo tengo la variable independiente 7, variable dependiente 21. Este 21 depende del 7 que está ahí. ¿Y que obtengo? ¿Qué punto obtengo? Obtengo el punto 7,20. El punto 7,21. 7,21. Y eso lo grafico en el plano cartesiano, en el eje X, Y, en el Y, X, y lo puedo graficar ahí. ¿Ya? Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar un poco esta información que nos da acá. Nos dice, y vamos a tomar un caso particular, vamos a tomar el volumen del cilindro. Antes de seguir, ¿saben, se acuerdan ya ustedes, a esta altura deberían saberlo, el concepto de volumen? ¿Qué es el concepto de volumen? ¿A qué se refiere con volumen? Especialmente, ¿a qué nos referimos con el volumen de algo? Mm, Deberían saberlo a esta altura, están en cuarto medio. ¿A qué se refiere con el volumen de algo? Por no ejemplo, recuerdo. deberían saberlo y es bastante importante el concepto. Volumen es cuánto es el espacio que ocupa. Por ejemplo, mírenme a mí. Tengo un lápiz y tengo un tarro de yogur. ¿Cuál es más grande? ¿El lápiz o el yogur? El yogur. El yogur. Porque el yogur ocupa más espacio, es más grande. Y aquí obviamente si yo abro el tarro, es más grande que el lápiz. A eso se refiere con volumen, al espacio que ocupa. Eso es volumen. Entonces acá, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro? O el espacio que ocupa el cilindro. No sé, un tarro de papas Ley, por ejemplo. Eso es un cilindro. ¿Cómo se calcula el volumen? Es pi. Recuerden que pi vale 3,14 Ujú. multiplicado por el radio del cilindro que va del centro de ahí hasta el borde, o de aquí hasta acá, que vale lo mismo, ese es el radio, Al multiplicado por cuadrado. la altura del cilindro o la altura del tarro, que es ¿No es radio al cuadrado, pues? eso, lo mismo. No, no es lo mismo porque si usted dice radio y radio al cuadrado, radio al cuadrado no es lo mismo que radio solo. Ujú. Pero ojo, claro, es radio al cuadrado. ¿A qué voy yo? A que el volumen del cilindro ya no tiene una variable independiente. ¿Cuántas variables independientes tiene? Esa es la pregunta. Ahora, el volumen del cilindro es el I, la variable dependiente. ¿De qué depende el volumen del cilindro? ¿De qué variables precisamente? Vea la fórmula que está ahí en rectángulo. Porque pi es un número que se sabe. Pero el radio y la altura, ¿son números o son variables? ¿Qué me dicen ustedes, niñas? ¿Son números o variables? El Son radio, números, el pero radio y la son números altura, que pueden variar. el radio y la altura son variables. Sí, porque sí, o sea, son números, pero pueden variar, sí. A eso voy, a eso voy. Lo mismo que explicas tú. Por lo tanto, la variable dependiente, que es el volumen del cilindro, depende del radio y depende de la altura. Ya no hay una variable independiente, sino hay dos, como está escrito acá. Y aquí está escrito ahí. Por lo tanto, escribimos que esa función es función de R, H.
¿Por qué R, H en paréntesis? Porque recuerden que lo que está en paréntesis es la variable independiente. Es lo que depende del volumen del cilindro. Por eso escribo la función R, H es igual a pi por radio al cuadrado H. Porque el volumen del cilindro depende del radio y depende de la altura. Por dar un ejemplo real relacionando geometría con funciones. Y ahora lo que me interesa el día de hoy es explicar el concepto de dominio y recorrido. Y para esto, niñas, y si ustedes van a dar la prueba de transición, aquí deben ser secos para álgebra, porque hay preguntas de dominio y recorrido que son bien difíciles. Pero nosotros lo vamos a ver solamente a grandes rasgos, más que nada la parte conceptual, porque es lo que nos sirve para las siguientes guías. Sí, para eso hacemos esto, porque esta guía es guía de introducción para las siguientes guías. Esto no está en el libro por si acaso. No está en el libro. Vamos a definir como dominio son todos los valores y son toditos los valores que puede tomar la variable independiente o la variable X. Eso es el dominio. Son todos los valores que puede tomar la X. En cambio, ¿qué es el recorrido? El recorrido son todos los valores posibles que toma la variable dependiente. Son todos los resultados que yo obtengo o de g de x o de f de x. Son todos los resultados posibles. A eso se refiere con dominio y con recorrido. Y ahora les voy a explicar a grandes rasgos, porque me parece que esto no lo pregunto en la guía, pero sí se lo voy a explicar igual. Es investigación. Ustedes tienen que investigar los ejercicios, porque si se los pregunto sería mucho más difícil. Colóquenme harta atención, niñas, lo que voy a hacer. ¿Cómo calculo el dominio y el recorrido de las siguientes funciones? Tengo dos funciones que son casi iguales, la f de x y la g de x. Pregunta, niñas, según su observación, ¿cuál es la gran diferencia entre la f de x y la g de x? ¿Qué diferencia ven? Porque son parecidas, pero hay una diferencia grandota entre una y otra. Que tiene la raíz cuadrada. Que una tiene raíz Y la otra cuadrada. no. Esa es la gran diferencia. A pesar que ambas dicen 180 menos 2x, pero el que tenga raíz cuadrada limita en gran manera el ejercicio. Por lo tanto, háganse siempre la siguiente pregunta. Y lo voy a escribir por acá. Y esto es un poco también de lo que ustedes han aprendido en años anteriores. ¿Qué límites tiene la función? Esto no se los voy a preguntar en la guía, pero sí me gustaría que lo aprendieran. ¿A qué me refiero con límites que tiene la función? Les voy a dar otro ejemplo que es bien sencillo. H de x. 3 dividido x. Pregunta del millón. ¿Qué nosotros sabemos de fracciones del denominador? En este caso, el denominador está la incógnita. ¿Qué número nunca puede tener el denominador? Pero nunca.
nunca, nunca tiene el denominador de una fracción, que es 0. el cero. A eso me refiero con límite de la función. En este caso, los límites según la expresión matemática que tengo. Como ahí tengo una fracción, y ustedes saben que en una fracción el denominador nunca puede ser cero, el x nunca puede ser cero, como dijo Giseidi. Pero puede tomar otro número que no sea el cero. Sí. Sí, cualquier número. ¿Y cómo se representan todos los números que hay en el universo, menos los complejos? ¿Con qué símbolo? ¿Se recuerdan? Todos los números que hay, cuando se le he repasado los conjuntos de números, están los racionales, los enteros, los naturales, los reales, los irracionales. ¿Qué ¿No era conjuntos Q? qué conjuntos representan a todos los números que hay? Mm, Al conjunto de los números re reales. reales. No. Los números reales representan a todos los números que hay, excepto los complejos. Es decir, representan a todas las raíces exactas e inexactas, a todas las fracciones, a todos los números decimales, a todos los números que hay, positivo, negativo, el cero, el número que ustedes piensen, está representado por los números reales. Pero falta algo acá. Dijimos recién, ¿qué número no puede tomar la X? El 0. El cero. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el dominio el dominio de h de x? 0. Es igual a los números reales menos el 0. Sí. menos el cero. ¿Qué significa esto? El R significa que el X puede tomar cualquier número, el que sea, menos el cero. A eso se refiere con el dominio, que puede tomar cualquier número menos el cero. Y para eso nada más, bueno, si van a dar la prueba, deben estudiar un poco más, porque yo le estoy explicando solamente algo por encima, el concepto, pero ustedes la prueba les van a preguntar cómo calcularlo. Y para eso, por álgebra, chiquillas. Vamos a seguir con la función f de x que está ahí y les hago la siguiente pregunta. Esa es una función del tipo lineal, porque la x no está elevada a nada, solamente está elevada a 1. Pregunta, si ustedes ven eso, 180 menos 2x, ¿hay algún valor que no pueda tomar la x o alguna limitante para esa expresión matemática? ¿Hay alguna o no hay ninguna? ¿Hay alguna limitante? Esa es la pregunta. Porque puede haber o puede no haber. No. Justamente, las ecuaciones lineales como de este tipo, cuando la x no está elevada a nada, no tienen limitantes. El x puede tomar cualquier número. Por lo tanto, como no tengo ninguna limitante, eso significa que el x puede tomar cualquier número. Por lo tanto, ¿qué significa que pueda tomar cualquier número? Que el dominio de f de x son los números Reales. reales. O sea, el x puede tomar el número que sea en esa función. Como dice ahí,
no hay ningún valor que no pueda tomar la X. Es decir, puede tomar todos los números reales. Por otro lado, si me voy a la ecuación de acá a la función de de la derecha, tengo que g de x es igual a 180 menos 2x. La misma pregunta de recién. ¿Ese tipo de función con raíz tiene alguna limitante o no? Les voy a ayudar. Sí tiene alguna limitante, las raíces cuadradas. ¿Quién recuerda la limitante de la ecuación de la raíz en general, sobre todo la cuadrática? Hay una limitante en esa función. Las raíces cuadradas pueden ser negativas. No, no pueden ser negativas. Porque ¿qué ocurre en esto, por ejemplo? Acá miren. Raíz cuadrada de menos 1. ¿Eso existe en los números No, reales? no, los números reales no. En los números reales eso no existe. Por lo tanto, eso existe en los números complejos, como ya ustedes lo vieron conmigo el año pasado. Pero las Sí, raíces cuadradas negativas no existen. Por lo tanto, sí hay limitantes. el 180 menos 2x no puede ser un valor negativo. Es decir, si no es un valor negativo, ¿qué valor debe ser entonces si no es negativo? Un valor positivo. Es un valor positivo, ¿no? Y también puede ser el Sí, 0, porque la raíz cuadrada de sí, 0 sigue siendo 0. Entonces, como limitante, 180 menos 2x, y aquí me mandó un pequeño error, me faltó una rayita. ¿Qué significa este símbolo? El Pac-Man con una raya abajo. ¿Quién se acuerda de eso? ¿mayor que? ¿Menor que? Eso es mayor o Grande. igual que. Es mayor o igual Igual, que. Mayor cero. igual, mayor o igual que 0. Muy bien. Hacia donde apunta el Pac-Man, como le digo yo, ese es el número mayor. Hacia donde apunta el Pac-Man, la boca del Pac-Man. Por lo tanto, 180 menos 2x es mayor o igual a 0. Y esto, ¿cómo lo despejo? Como despejo el x, igual como si fuera un igual. Miren lo que voy a hacer acá. 180 menos 2x mayor o igual a 0. Voy a despejar el x, voy a pasar el 2x al otro lado y me da que 180 es mayor a 2x y el x lo tengo que dejar solito. Este 2 se está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Muy bien. Acá, 180 dividido 2 es mayor o igual a x. Finalmente, 90 es mayor o igual a x, o es lo mismo que x debe ser menor o igual a 90. Y aquí ya no son los números reales, porque las raíces cuadradas tienen limitante. Por lo tanto, esa x, el máximo número que puede tener es el 90. Y ese es el dominio de la función, como aparece ahí. Pero está escrito en corchete. El dominio de g de x es de los números negativos hasta el número 90. Esto no se lo voy a preguntar porque esta es otra materia que no sé si la vieron con la profesora Michelle, que se llama inecuaciones. Esto se llama No, no inecuaciones. la vimos. Me parece que no lo vieron con la profesora Michelle. Por eso no quise profundizar porque esta nomenclatura, esta que está abajo, 90 mayor o igual a x, y esta que está arriba, pertenece a esa materia que se llama inecuaciones, que no es algo difícil, pero sí hay que dominar un poquito más de álgebra. Así que por lo tanto, ese es el dominio.
los valores que toma la X. Ahora vamos a ver qué es el recorrido, así a grandes rasgos, porque tenemos muy poco tiempo. ¿Cómo calculo yo el recorrido? Y aquí deben aplicarse en álgebra. Y vean lo que voy a hacer ahora para calcular el recorrido. Este f de x lo transformo en una y, y esto es, y es igual a 180 menos 2x, y acá y es igual a raíz de 180 menos 2x. En la pregunta de la izquierda, para dejar al x solito, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué me conviene hacer? ¿Qué harían ustedes para primero dejar el x solito? ¿Qué tengo que pasar para el otro lado? A la izquierda. Recuerden que el x lo tengo que dejar solito. ¿Qué tengo que pasar a la izquierda? Para dejar el x solito, matemática de octavo y primero medio. Y ustedes están en cuarto. Escucho sus respuestas. ¿Qué hago yo con la x? ¿O qué hago primero? No me digan que se le está olvidando la matemática de octavo y primero medio. ¿El X reemplaza a la Y? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Y el X reemplaza a la Y? Técnicamente sí, pero veámoslo por la parte algebraica. ¿Qué tengo que hacer yo primero para dejar el x solito? Antes de pasar el 2 dividiendo, ¿qué tengo que hacer con el 180? Para no esperar mucho su respuesta, y me extraña, se le está olvidando toda la matemática de octavo primero medio. El 180 lo paso al otro lado. Estaba desconcentrada, lo siento. X, Y menos 180 es igual a menos 2, X. O también, lo que pude haber hecho es pasar el 2x a la izquierda y la y a la derecha. También puede ser. Me quedaría 2x es igual a 180 menos menos y. Esas dos cosas puedo haber hecho. Cualquiera de las dos está correcto. Aunque a mí me gusta más la segunda porque dejo al x positivo. Me gustó un poco más esta. Recuerden que siempre el objetivo es dejar el x solito. Ahora, si el 2 está multiplicando el x, ¿cómo pasa al otro lado ahora el 2? Se está multiplicando. ¿Cómo Pasa dividiendo. Pasa dividiendo, ¿no? Dividiendo. Dividido. Sí. Ahora sí. Y ahora dejé el x solito. Y me hago la misma pregunta que hace un rato. Esa y que está ahí, ¿tiene alguna limitante? ¿Algún número que el y no pueda tomar? ¿O puede tomar cualquier número si está sobre todo en el numerador? No, el cero no lo puede tomar, ¿no? Si puede, ¿cuánto es 180 menos 0? 180. 180, puede tomar el 0, ningún problema. Sí. Por lo tanto, aquí la y, como está en el numerador, puede tomar cualquier número. Por lo tanto, el recorrido de f de x también son los números reales. También. Porque el y puede tomar cualquier número. En cambio acá, en el otro ejercicio, tenemos una pequeña dificultad adicional.
¿Qué tengo que hacer primero? Porque yo no puedo pasar, a diferencia de este ejercicio, yo no puedo pasar el 180 al otro lado o la Y a la derecha. Hay algo que hay que hacer antes. ¿Qué tengo que hacer? Hay algo que me molesta ahí. ¿Qué está molestando ahí? ¿Qué tengo que sacar primero? Y es muy evidente. ¿Qué tengo que sacar de ahí? ¿El signo negativo? Antes del signo negativo. Algo que es más grande La todavía. raíz. La raíz. La Tengo que raíz. sacar esa raíz porque cubre la función completa. ¿Qué pasa si la raíz, si está a la derecha y pasa a la izquierda, cómo pasa hacia la izquierda la raíz? ¿Cuál es lo contrario a la raíz cuadrada? ¿Qué es lo contrario a la raíz cuadrada? La potencia, ¿o no? Si esto es raíz cuadrada, ¿cómo pasa al otro lado? La y elevándose a 2, ¿o no? Y ahí recién tengo 180 menos 2, 180 menos 2x. Recién. Y lo que puedo hacer para dejar el x solito, para sacarme el signo negativo, puedo pasar el 2x a la izquierda y el y cuadrado a la derecha. 2x igual a 180 menos y cuadrado. Esto es álgebra básica de octavo y primero medio, sobre todo de octavo. Así que no debería complicarle mucho esto que estoy haciendo. Finalmente, si el 2 se está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, ¿no? X es igual a 180 menos y al cuadrado dividido 2. Y ahí recién dejé solita la X, la despejé. Y me hago la misma pregunta de hace un rato. ¿Qué valor no puede tomar la Y? Si está en el numerador sobre todo. ¿Hay algún valor que no pueda tomar la Y ahí? ¿O puede tomar cualquier número? Ay, Dios. Puede tomar cualquier número, ¿no? Sí. Aquí, como dijo su compañera, me lo afirmó, aquí la Y no tiene ninguna limitante. Puede tomar cualquier número. Cualquiera. Por lo tanto, también el recorrido o los valores de g de x, que es lo mismo, el recorrido de g de x también son los números reales. Y finalmente le presento a lo que es dominio y recorrido de una función algebraica. Así que yo por lo menos no se los pregunté en la guía, pero sí me interesa que tengan claro más que el cálculo matemático que hice, quiero que aprendan más el concepto, a qué se refiere con dominio y a qué se refiere con recorrido. Eso sí lo voy a necesitar para las guías que quedan de este año. Eso que está ahí. Investiguen de eso, qué es el dominio, qué es el recorrido. Y bueno, si quieren estudiar más, esta materia da para muy largo. De hecho, hasta el año pasado, esto estaba contemplado como materia, hasta el año pasado en cuarto medio. Sus compañeros de cuarto medio vieron esto conmigo. Y para seguir con la clase, para ya ir cerrando, vamos a ver el concepto de valorización. ¿Qué es valorizar una expresión algebraica o puntualmente valorizar una función? Es darle un valor numérico a la incógnita de una fórmula o de una función en este caso. Utilizando la misma fórmula que utilizamos recién, tengo que f de x
es igual a 180 menos 2x. Pero ¿qué pasa si x vale 3? Entonces reemplazo el x que está ahí y lo reemplazo por 3. Me da 180 menos 6. Y eso es 174. O por ejemplo, en la otra fórmula del volumen del cilindro, si me dicen que el radio vale 3 y me dicen que la altura vale 8, valorizo y reemplazo por radio 3 y altura 8 y me da que el volumen del cilindro es pi por 3 al cuadrado por 8. Ustedes saben que 3 al cuadrado es 9, 9 por 8 es 72 y eso me da 72 pi como resultado del volumen. Metros cúbicos, centímetros cúbicos. Eso es simplemente valorizar. Es darle un número a la función. Esto nosotros lo vamos a ver en función potencia. Vamos a valorizar, vamos a colocarle un número a la incógnita y nos va a dar siempre un resultado numérico. ¿Se entendió, niñas, esta parte? Niñas, ¿se entendió esa parte de la materia o no? Valentina y Seidi. Porque con esto estaríamos terminando la guía. Así que